Hola mis hermanos, sean todos muy bienvenidos a este nuevo video en el cual quisiera compartir con ustedes un tema muy interesante. Como lo ven en pantalla, el tema está titulado Isaías Pesher y la resurrección de Lucas 7:22. ¿Qué era el Pesher o qué es el Pesher de Isaías? En sencillas cuentas, era un tipo de comentario bíblico que se encontró en los rollos del Mar Muerto, en los manuscritos del Mar Muerto. En este caso es específicamente el rollo de Isaías. La palabra hebrea pesher significa interpretación, y era un tipo de exégesis o comentario bíblico que se hacía, ¿no? En este caso del libro de Isaías, aunque también está, que se han encontrado también de otros libros, en el cual el objetivo del pesher o de este comentario era proporcionar una interpretación mística o profética o más profunda de los textos bíblicos, que a menudo se aplicaban a eventos contemporáneos o como profecías del fin del mundo o del futuro. La comunidad de Qumran, que en parte eran esenios, creían que estaban viviendo los últimos días, que los textos bíblicos contenían pistas sobre el fin del mundo y la llegada del Mesías prometido. El precio de Isaías se caracteriza por una serie de técnicas que utilizó, ¿no? Lo utilizaban estos intérpretes, los esenios, técnicas hermenéuticas o alegóricas, numerológicas, para encontrar significado más profundo y oculto de los textos bíblicos. Es como podríamos decirlo hoy, como un tipo de teología que ellos utilizaban para las escrituras, podríamos decir. Un tipo de aplicación o un tipo de interpretación, ¿sí? Que ellos hacían para encontrar un significado más profundo de los pasajes bíblicos. Pero en este pequeño y presente estudio, me gustaría centrarme en unas palabras que se encuentran registradas en Lucas 7, 18 al 22, específicamente el versículo 22, ¿sí? Que es ahí donde Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos, resumiendo un poco el contexto, ¿no? Si bien ahora lo vamos a leer, es donde Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Jesús, el Mesías prometido. Y Jesús le responde, no, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les predica el Evangelio, ¿no? Con estas cosas Jesús da de que él era el Mesías prometido. Pero vamos a pasar a leer el pasaje en cuestión, que es Lucas 7, versículos 18 al 22, que dice así. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista. Respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Acá lo que podemos notar, ¿no? Hay gente, muchos capaz de los que están viendo el video conocen, ¿no? Que saben que aquí Jesús cita varios pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, cita Isaías 35:5, Isaías 61, que ahora vamos a ver algunos de esos versículos que Jesús citó, ¿no? Pero hay algo que en estos versículos se omite, ¿no? Y es la fórmula los muertos son resucitados. Si bien hay versículos del libro de Isaías que se hablan de la resurrección y demás, pues uno podría preguntarse, ¿qué citó aquí? Porque vamos a ver que Jesús cita muchas profecías. Pero ¿qué es lo que Jesús citó acá, no a Jesús? Es más, hay dentro de la corriente cristiana una idea de que Juan el Bautista, por su forma de vivir, su forma modesta, de vivir en el desierto, muchos lo asocian como que Juan el Bautista era de la comunidad de Qumran o de que era parte de los esenios que tenían una forma de vivir similar a lo que Juan, por lo menos lo que nos describe la escritura, no de su vida. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran un grupo religioso judío, de entre tantos los que había, ¿no? En el primer siglo, que vivía en el desierto de Judea, una característica, ¿no? De que compartía con Juan. Y en otros lugares aislados de Palestina durante los siglos II a.C. al siglo I después de Cristo. Su vida era como muy austera, ¿no? Y se basaba en la renuncia a los placeres mundanos, en la dedicación a la meditación y a la contemplación espiritual. Vivían en comunidades, compartían todos sus bienes, llevando una vida modesta y simple. Los esenios se distinguían de otros grupos judíos, como los fariseos, los saduceos, entre otros más,
se distinguían de esos grupos por su énfasis en la pureza ritual, la observancia estricta de la ley y del rechazo a la corrupción del templo, que ellos consideraban que el sacerdocio de aquel entonces estaba corrupto y que de cierta manera no estaban equivocados en ese pensar. Pero bueno, los esenios se hicieron conocidos por su biblioteca, la cual fue encontrada en alrededor de 1947 en Qumran y contenía textos bíblicos, otros documentos religiosos importantes, como son muchos de los manuscritos del Mar Muerto que se encontraron, ¿no? Muchos textos extra bíblicos, ¿no? Donde ahí es donde se encontró el famoso Pesher de Isaías, o este comentario del libro de Isaías. Por ejemplo, antes de pasar a ver lo que decían estos rollos, veamos algunas de estas citas que Jesús citó. Por ejemplo, está Isaías 35, 5 al 6, que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas y en el desierto torrentes en la soledad. Bien, Isaías 29, 18 también habla de esto. Dice que en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, o sea, de la Biblia. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio del Mesías prometido, que nos iba a venir a enseñar la correcta aplicación de la ley, nos iba a enseñar a vivir en la ley, vivir en armonía, en la voluntad de Dios. Y dice, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, o sea, iban a poder ver. Salmo 146, 8 también dice que Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Y aquí otros pasajes más, ¿no? Isaías 35, bueno, que habla también de esto. Perdón, es Isaías 42, versículos 6 al 7, no Isaías 35. Isaías 42, 6 al 7 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Si uno lee el contexto previo, ¿no? De Isaías 42, puede entender por varias alusiones más que dice el libro de Isaías, es que está hablando del Mesías. Entonces después el versículo 7 dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que mueren en tinieblas. Y el pasaje más conocido, y el cual se asocia y se reconoce que Jesús citó aquí, es Isaías 61, versículos 1 al 2, y después el versículo 3, que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y acá la parte que se omitió también, como se omite en Lucas, ¿no? Cuando él está en Nazaret, él omitió esta parte, Jesús, que es el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Bien, viendo visto estos versículos, pasemos, ¿no?, a la interpretación que hace el Pesher, este comentario de Isaías 61, versículos 1 al 3, el que hemos leído recién. Dice así, el rollo del templo, y acá está, ¿no?, la interpretación que hace, ¿no?, de este pasaje. Dice, estos son los días de que ha hablado Isaías, de anunciar las buenas nuevas a los pobres, de vendar los corazones heridos, proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros liberación, y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los afligidos, a darles hermosas coronas en lugar de ceniza. Ellos construirán las ruinas antiguas y levantarán las desolaciones desde hace mucho tiempo, porque yo, Dios, amo la justicia, ¿no? Ahí habla, ¿no? De que esto que anuncia, esto es hablar de las buenas nuevas, ¿no? Del evangelio de Dios. Y acá, a continuación, vamos a ver algunas de las referencias que hay, ¿no?, a la resurrección, aunque no en relación directa con el pasaje de Isaías 61, 1 al 3, al cual comúnmente asociamos, ¿no?, cuando leemos Lucas 7:22, pero que dicen así, son citas relevantes, ¿no?, en este estudio. Por ejemplo, en el Pesher de Isaías, en este fragmento que ponemos a continuación, dice, se habla de la resurrección de los muertos y de la vida eterna como una parte de la recompensa para los justos, y se les dará una vida eterna, y verán la resurrección de los muertos, porque han amado el nombre del Señor, ¿no? A eso es lo que habla el comentario, ¿no? De que van a salir a vida eterna, y verán la resurrección de los muertos, porque han amado el nombre del Señor. Claramente esto lo vemos que se cumplió en los tiempos de Jesús. Otro fragmento más del Pesher de Isaías. En la pantalla se pone de dónde se ha extraído.
Dice, se habla de una figura mesiánica que llevará a cabo una obra de resurrección. El Dios me ha ungido para que lleve a cabo la salvación de los pobres, para sanar los corazones destrozados, para proclamar liberación a los cautivos y para sacar a los prisioneros de la oscuridad y para resucitar a los muertos. Aquí encontramos la aplicación más cercana a lo que Jesús citó. Por ejemplo, aquí se menciona todo lo que Jesús menciona y menciona a la resurrección de los muertos. Bien. Tenemos otras más también que citan Isaías 26:19, que es uno de los pasajes del libro de Isaías que habla de la resurrección de los muertos, ¿no? Es un pasaje bíblico, pero como hemos visto en la cita anterior, vemos que dentro del pensamiento de los esenios del primer siglo, ellos tenían esa noción, ¿no? De que de la vida del Mesías iba a haber resurrecciones, y eso iba a ser una señal que para Juan, sea que haya sido parte o no de los esenios, él tenía en mente eso, porque vivió en el contexto del primer siglo, en ese contexto religioso. Pero que dice, Dios declarará a los muertos cuyos cuerpos no yacen en tierra, que fueron expulsados de la sepultura, levántese y regocíjense, gozad lo que yacéis en el polvo, porque tu rocío es rocío de las luces, la tierra echará fuera a los muertos. Esto dice, esto es lo que está escrito, y tus muertos vivirán, sus cuerpos resucitarán. Despertad y cantad, habitantes del polvo, porque tu rocío es como rocío de la luz, y la tierra echará a los muertos. Tenemos otra más también que dice que los días del Mesías, ¿no? Los huesos que yacen en las tumbas se moverán. Entonces, por orden de Dios, el Espíritu entrará en ellos y revivirán, tal como está escrito. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. Y aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Otra más que dice, el que muera en la justicia resucitará en la justicia, y el que muera en la impiedad resucitará en la impiedad, tal como está escrito. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Que eso es una cita textual de Daniel 12:2. Vemos con esta cita, ¿no? Que era parte de ellos. Ahora, en este fragmento encontramos lo más cercano a lo que Jesús citó, ¿no? A los discípulos de Juan, que dice, Él sanará a los heridos, resucitará a los muertos y a los pobres le anunciará las buenas nuevas. Muy parecido a lo que Jesús citó, ¿no? Cuando habla de esa alusión indirecta a Isaías 61. Bien, tenemos aquí toda esta evidencia. Estos fragmentos sugieren que la resurrección era un tema importante en la comunidad que produjo los rollos del Mar Muerto y que se asociaba con la promesa de la vida eterna para los justos, es decir, la resurrección, ¿no? Por lo que sea que si Juan el Bautista haya tenido no relación con este grupo sectario, ¿no? De los esenios, sea que haya formado, ¿no? Parte de ellos, él era conocedor de este pensamiento. Eso no lo podemos negar, porque vivía en ese contexto religioso. Pero lo que Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, Juan el Bautista, ¿no? Es que yo soy el cumplimiento de estas palabras proféticas. No temas, es prácticamente lo que le estaba diciendo Jesús a Juan el Bautista. Jesús confirmaba a través de sus palabras de que él era el Mesías prometido, en ese tiempo en el que él estaba encarcelado. Por lo que con esto, mis hermanos, con este pequeño y corto video, espero que le pueda ser de bendición y bueno, que puedan seguir indagando en este tema maravilloso, que es el tema de la resurrección, del contexto del primer siglo en que las palabras fueron dichas. Y bueno, esto un poquito de lo que está registrado históricamente en relación a estos comentarios de esta comunidad de Qumran, que nos dan luz, ¿no? A muchas de las cosas que fueron dichas en el primer siglo por parte de Jesús, en ese contexto religioso en el cual él vivió, transitó y bueno, murió y resucitó, ¿no? Y que hoy nos da la promesa de vida eterna, como bien la comunidad de los esenios entendieron, y que hoy esa promesa está extendida a cada uno de nosotros. Por lo demás, hermano, espero que, bueno, nos sigan acompañando y si te gustó, le puedas dar me gusta y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.